Bienvenido a La Cruda Verdad, como todos los jueves a las 9 de la noche. Hoy vamos a tocar un tema que nos interesa muchísimo, que es el tema de la violencia de género. Justamente el 8 de marzo fue el Día de la Mujer. La verdad que mucha gente se pregunta si festejar o realmente hacer un profundo análisis de cómo está la sociedad hoy. Justamente Salta no es la mejor provincia calificada en lo que es violencia de género, tiene un rango altísimo y realmente nos preocupa mucho, sobre todo que somos abogados, que nos dedicamos a la parte penal y tenemos estos casos y lo vemos repetidamente todos los días. Es una cuestión muy preocupante, por eso lo vamos a tratar con una persona que sabe muchísimo. Ella es fiscal, es la doctora Verónica Simés Endeviel, que sabe sobre esto muchísimo, aparte de unas novedades que nos va a contar dentro de un ratito. Y también estaremos con el concejal Virgili, que nos va a traer algunas novedades, como es el tema de la ciudad, cómo están, qué se puede cambiar y cómo se viene la campaña política. Todo eso en 2 minutitos que enseguida volvemos. Bienvenido nuevamente. Bueno, lo prometido no es deuda porque lo tenemos con nosotros a la doctora Verónica Simés Endeviel, que es una amiga, una excelente profesional, la verdad que amiga de la casa ya. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos preocupa mucho el tema de violencia de género y la pregunta acá es, ¿por qué? Nos preocupa porque, como dijiste al inicio, Salta es una de las provincias que encabeza siempre dentro del top 10, por así decirlo, los casos de femicidio, los casos de violencia, y lo que venimos viendo es que, pese a las campañas de educación, a las campañas de prevención, la violencia no cesa, sino que va en incremento. En incremento. Como fiscal, ¿cómo lo ves a esto, a diario? Yo, la verdad que, si bien no me toca específicamente hechos de violencia, sí me toca muchas veces mujeres que tal vez apuñalan a sus parejas dentro de un contexto de violencia de género, y la verdad que es complicado, pero hay una realidad que es subyacente en nuestra ciudad, por lo menos en nuestra provincia, que es el consumo de alcohol y de drogas. Siempre está ligado sobre todo al consumo de alcohol, la droga no está exenta de esto. Pero vemos esto, ¿no? Y después otra cosa que uno ve es esta naturalización de la violencia. Bueno, me gritó y la próxima me pegó, bueno, tal vez yo hice algo. La mujer muchas veces le pasa que no tiene tal vez la independencia económica y traigo a colación un fallo que muy bueno que salió de la Cámara de Casación Penal Federal, en donde habló este fallo de la retractación de la víctima en el juicio oral. Ya era una mujer que estaba en situación de vulnerabilidad extrema porque no era una ciudadana argentina particularmente, y había sido víctima de hechos gravísimos, desde abuso sexual hasta privación ilegítima de la libertad con lesiones y etcétera. Wow. Y cuando llegó el momento del juicio, la mujer se retractó porque no tenía forma de mantenerse ella y sus hijos. Y esto uno lo ve normalmente, ¿no? La mujer muchas veces no se anima a denunciar porque no lo quiere perjudicar. Ayer escuchaba a una amiga que me contaba esto, que una amiga le dijo que no lo quería denunciar porque lo iba a perjudicar y no quería perjudicarlo.
pero el golpe era evidente en la cara y no era la primera vez que sucedía. Claro. Entonces, vamos poniendo desde la justicia, se establecen una serie de medidas cautelares, pero la realidad es que tampoco podemos poner, porque no existe la posibilidad física, un policía en la puerta de cada víctima. Además, no estoy de acuerdo con que el policía esté cuidando a la víctima, sino que lo que se debe monitorear es al agresor. Claro. Ahora los juzgados de violencia de género, por suerte, están estableciendo esta medida en relación a la protección a la víctima, pero con el control al agresor. Claro. También hay desde el Ministerio Público un programa de ingreso a personas que han ejercido violencia de género para producir una reeducación. Yo siempre digo, la persona que es violenta, en cualquiera sea en este caso particular, cuando es violencia de género, tiene que haber visto esa situación, la tiene que haber vivido, la tiene que haber internalizado y tomada como algo natural. Claro. Entonces, siempre digo, para poder erradicar la violencia, el primer lugar es la casa. ¿Qué nos pasa a nosotros como padres? ¿Qué nos pasa a nosotros como hermanos, como amigos? ¿No? Empezar a hablar de esto, empezar en los círculos íntimos, a no permitir ciertos chistes que se hacían. Claro. Entonces, y eso no significa que uno no pueda ser divertido, ¿no? Pero esta cosificación de la mujer, claro. Cuando ayer, 8 de marzo, veíamos las estadísticas, la ONU dijo que van a pasar 300 años para que haya igualdad real en el mundo. Claro, yo decía, ¿no? La deconstrucción de toda esta sociedad, digamos, de tantos años va a ser bastante... Va a ser durísima, va a ser difícil. Vemos la parte de Medio Oriente con estas muertes de jóvenes que se han quitado los velos o los pañuelos que cubren su cara, el hijab, pero en realidad es mucho más profundo el reclamo, ¿no? Vemos que incluso hombres que por suerte han acompañado han sido condenados a la pena de muerte, porque allá existe la pena de muerte. Mujeres que en el mundo no tienen derecho a voto, no tienen derecho a la educación, no tienen derecho a acceder a universidades. Víctimas de todo tipo. Víctimas de todo tipo, mutilaciones genitales, o sea, realmente es tremendo. Pero bueno, tratamos de adentrarnos en las realidades del exterior, pero tenemos que ver qué nos pasa en nuestra provincia. Salta, lamentablemente, vuelvo a decir, sigue encabezando ese ranking de provincias con femicidios, que mucho se habla del femicidio consumado, pero la cantidad de tentativas de femicidio que hay, nosotros trabajamos al lado de la Fiscalía UFEM y uno ve la cantidad de casos que permanentemente, víctimas que se van sumando. Entonces, ¿qué nos está pasando? Digo, tenemos que reflexionar como familia primero, como sociedad después, y después sí, el Estado tiene que acompañar de manera permanente, con conciencia, no abandonando a las víctimas. Muchas mujeres, y esto no por la condición de mujer, no llegamos a romper ese techo de cristal, ¿no? En mi caso, yo estoy en una posición de privilegio en relación a muchísimas otras mujeres, pero bueno, no llegamos a romper ese techo. Cuando uno mira simplemente nuestra provincia, ayer lo decía en una nota, en los ministerios no hay mujeres, son todos hombres. Claro. Y no está mal, pero también tenemos que tener ese acceso, que incluso el Papa Francisco dijo, las mujeres tenemos una capacidad diferente o una mirada diferente de cómo hacer las cosas. Entonces, ¿y será que van a cambiar para que haya una papa? No lo sé, la verdad que la Iglesia... la Iglesia es crítica, ¿no?, en eso, pero también sus estructuras no cambiaron mucho, ¿no? Yo creo que han abierto muchísimo la mentalidad, la Iglesia ha abierto mucho la mentalidad, por suerte, porque si uno se ha criado dentro de la religión católica, tiene que entender que somos todos iguales. No importa nuestra elección sexual, no importa nuestra orientación, no importa incluso nuestra religión, deberíamos estar todos dentro de esta hermandad, ¿no? Entonces, bueno, cambiar estructuras, de construirnos, y siempre digo, esta lucha no es de las mujeres solas, nosotros queremos que los hombres nos acompañen, queremos que entiendan el trasfondo de la lucha, ¿no? De muchas veces ayer veía las manifestaciones y digo, la única forma de manifestar es dándose cuenta de que realmente las mujeres, leía los carteles ayer y la verdad que produce mucha angustia, mucho dolor, porque son carteles que no es una mera frase, es una realidad, ¿no? Ayer decía una, cuando yo ya no esté, no dejen sola a mi mamá. Claro. Es durísimo como madre escuchar eso. Entonces, bueno, estamos en ese camino, creo que vamos orientados hacia ese lado, y ojalá toda la sociedad entienda el porqué de esta lucha para igualar a las mujeres y a los hombres en sus derechos. Aprovecho para contarte, justamente salió una ley hace poco en España que es sobre la responsabilidad de
de las empresas con respecto a esto, ¿no? Y habla justamente, supongamos que una empleada recibe un acoso sexual de parte de un empleado, no solamente es penalmente el empleado, sino también es penalmente responsable la empresa por no garantizar el ambiente donde se trabaja. La verdad que sería algo interesante para poder ponerlo en contexto y dentro de la Argentina, ¿no? Así es, hay una resolución 19 de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, que habla de este acoso. Nosotros venimos trabajando para que dentro de la justicia, a través de la Asociación Mujeres por la Justicia, se establezca un protocolo de actuación. Porque uno escucha Radio Pasillo, escucha, ¿no? Escucha muchas situaciones, pero ¿quién se anima a denunciar si su jefe es hombre? Una situación de acoso o de violencia. Claro. Es muy difícil porque pueden perder el trabajo, significa un gran tema para las familias, entonces, y además significa lamentablemente el señalamiento de esa mujer que se animó a decir, mi jefe es violento, mi jefe me acosa, me pide cosas que no corresponden a mi trabajo, entonces es muy difícil, pero ahí tenemos un protocolo de actuación que lo único que hay que hacer es adecuarlo a nuestro país y hacer que funcione. Y darle a las mujeres canales, ¿no? Esto que vos decís, hay muchas entidades intermedias. El año pasado incluso el Consejo de Ciencias Económicas me convocó a dar una charla sobre el tema de la violencia laboral y cómo llevar adelante ese camino para poder tratar ese caso. Hubo casos en la UNSA, hubo casos en un montón de lugares. La UNSA también tiene un protocolo muy interesante sobre cómo uno puede expresar una situación de violencia y a partir de ahí tomar las medidas necesarias a través de los consejos directivos. Y que eso no signifique la expulsión de esta mujer de su fuente laboral. Porque... Totalmente, porque uno tiene que... A ver, en esta situación que es una situación de extrema vulnerabilidad, lo primero que tenemos que hacer es proteger a esa víctima. Cuando hablamos de violencia de género, siempre partimos de creerle a la víctima. Muchas veces se habla esto de, bueno, hay denuncias falsas. Sí, puede haber muchas denuncias penales falsas, pero te puedo asegurar, Sergio, que cuando uno trabaja en este ámbito, sobre todo las fiscales que están, los jueces, se dan cuenta enseguida cuando la denuncia no es verdadera porque hay inconsistencias en la denuncia. Y además a esa mujer denunciante se le hace pasar por muchísimos estadios hasta llegar a un juicio oral y público. Pero te puedo asegurar que, sin equivocarme, el 98% de las denuncias son verdaderas. O sea que el porcentaje es menor, puede perjudicar muchísimo a una persona denunciada, sí, pero es muy menor en relación a la cantidad de hechos de violencia que se pueden acreditar. Teniendo tu experiencia, ¿cuáles son los primeros disparadores que se ven en estas cuestiones de violencia? Yo creo... Si uno tiene que alertar a una persona que está siendo víctima de violencia, hay distintos tipos de violencia. La más común, que es notable, es la violencia física, ¿no? Uno, si ve un golpe, un moretón, una persona que tiene los dedos marcados en los brazos o que se tapa mucho, por ejemplo, hace calor y uno está todo tapado y es una persona que ya no quiere salir, que se retrae en su domicilio. Entonces, uno tiene que tener como una primera alerta. Pero también hay otros tipos de violencia. Está la violencia psicológica, los gritos, los malos tratos, el cosificar a la mujer. El no vales nada. El no vales nada, no servís para nada, solamente servís para cocinar, para lavar y planchar, cuando las mujeres, además de eso, podemos hacer un montón de otras cosas más. Sin duda. Después está la violencia sexual, que muchas veces, por más que uno esté en pareja, tiene que ser consentido el acto. Claro, o sea, lógico. Entonces hay violencia económica, ¿no? La violencia económica es tremenda. Mañana vamos a hablar de este tema y de la falta de visibilización en la justicia. Violencia económica y psicológica. Cuesta muchísimo, eso lo va a hablar una fiscal especializada en violencia de género y creo que es un tema importantísimo porque esto que te decía hace un momento, la mujer no se anima a denunciar porque puede sufrir violencia económica y violencia económica también es indirecta cuando una persona que se separa de la mujer no le pasa alimentos a los hijos, ¿no? Entonces es violencia económica hacia la mujer también porque indirectamente la termina perjudicando. Esta creencia de que cuando te pasan alimentos las mujeres nos vamos al shopping a comprar carteras está totalmente descartada. Pero es una mentalidad que uno todavía la escucha. Los alimentos en realidad son para los niños. Claro, no creo que alguna madre se vaya a comprar carteras. Existirá algún caso, pero deben ser los menos con seguridad. Totalmente, con seguridad. Y también tenemos esta violencia dentro del ámbito laboral que tampoco se visibiliza porque, como te decía hace un momento, es muy difícil animarse a denunciar situaciones de violencia.
y en muchos de los cargos ejecutivos son hombres. Sí. Entonces, también es muy La difícil. posición dominante y todo eso. Así es muy difícil. Pero bueno, nosotros tratamos de buscar canales. A mí, la verdad que por las redes me escriben muchísimo. Ayer una chica me escribía de una persona que está viralizando por internet fotos íntimas. Me dice, no sé qué hacer, no sé dónde ir. No... Bueno, le dije, mira, podés hacer esto, porque también las mujeres víctimas no saben qué hacer. ¿A quién recurro? Claro. ¿Dónde voy? Entonces, vamos también, de paso aprovecho, el 26 de marzo se hace la media maratón en Salta. ¿No? Es un evento enorme, más de 1.500 corredores, y vamos a estar ahí, la Asociación Mujeres por la Justicia, hablando de violencia, asesorando, dando números de teléfono, canales para que las mujeres puedan recurrir en caso de que sean víctimas de violencia. ¿Y qué significa la violencia? Y ojalá que se animen a denunciar, ¿no? Ojalá, sí. Me dijiste algo de mañana. Contámelo de mañana. Bueno, en conmemoración de este 8 de marzo, que entendemos que tiene que ser una jornada de reflexión, vamos a hacer una jornada por Zoom a las 16 horas, en donde vamos a tratar diversos temas, que muchos de ellos son muy interesantes, todos son interesantes, pero algunos tal vez con más actualidad que otros, como por ejemplo lo que es la violencia en las redes, ¿no? En la red, la violencia de género en la red. Esto lo va a tratar una de las fiscales la fiscal de ciberdelincuencia. Vamos a tener esta falta de visibilización de la violencia psicológica y económica en el marco de la justicia. Van a hablar personas que están dentro del marco de la justicia. Vamos a tener a dos profesionales de la unidad de la UFEM de Buenos Aires, que nos van a hablar cómo trabajan ellas acompañando a los fiscales que van a los juicios de violencia de género. Vamos a tener a dos defensoras de víctimas, ¿sí? A la doctora Lisa Medrano y a la doctora Sonia Chirife, que son quienes acompañan como querellantes a las víctimas en los procesos. No me quiero olvidar de nadie. La doctora Nancy Valencia, que nos va a hablar de estos nuevos objetivos, ¿no? Que tiene la ONU para 2025, como para ver de qué manera podemos visibilizar esta violencia e ir encaminando hacia la sociedad, que lo que nosotros buscamos es una sociedad en paz, una sociedad más justa y en paz. Y en paz. Si me olvidé de alguien, pido perdón. No, por favor. Vero, te quiero hacer otras preguntitas más, pero vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos, ¿te parece? Dale, gracias. Bienvenidos nuevamente. Bueno, Verónica, no estoy dejando que te vayas porque te quiero exprimir un par de preguntas. Quería preguntarte si hay violencia o si conoces de violencia hacia los hombres por parte de la mujer también. Sé que son menos casos. Sí, claramente. Es importante aclarar que cuando hablamos de violencia de género, siempre es la violencia del hombre hacia la mujer. Okay. Después existen situaciones de violencia de todo tipo. Puede ser de una mujer hacia un hombre, puede ser de una pareja homosexual o lesbiana, donde también puede haber violencia. Eso no es violencia de género. Puede haber violencia familiar, de un padre a un hijo, de un hijo a un padre, abuelos, tíos, hermanos. Sí, sí. Pero sí, hay casos, por supuesto, de violencia hacia hombres. Tenemos varios en la Fiscalía, varios hechos donde mujeres han violentado a hombres. Y bueno, y también conozco hechos por ahí que uno que no los tiene en la Fiscalía, pero casos incluso de violencia digital, ¿no? Por así decirlo, de exposición de fotos íntimas tal vez en las redes, que le pasa a los hombres también, no crean que solamente nos pasa a las mujeres. Y muchas veces no saben cómo actuar, ¿no? Entonces, sí, son muchísimos menos los casos, pero también hay violencia. Sí, lamentablemente, la violencia está en
todos En los todo. ámbitos. Por supuesto, cuando nosotros hablamos de violencia de género, hablamos de una situación especial de vulnerabilidad de la mujer. Entonces, esa es la preocupación y esa es la necesidad de que se tomen otras medidas más urgentes, tal vez, Claro. para poder hacer cesar esa violencia. Qué problema, ¿no? ¿Fuiste alguna vez víctima de violencia de género? Sí, tal vez me pasó esto que les puede pasar a muchas mujeres. Uno no se daba cuenta, tal vez por el ámbito en el que estaba, porque no tenía la posibilidad de decirlo, porque se podía quedar sin trabajo, me ha pasado. Hoy lo puedo decir porque estoy en otra posición. Me ha pasado también, obviamente he sido víctima de violencia por parte de una persona pública a quien estoy llevando a juicio, porque la verdad que uno no tiene, más allá del rol que me toca hoy como funcionaria pública, hay ciertas situaciones, yo puedo entender que no le guste mi trabajo, que no estén conformes con el trabajo que hago, pero una cosa es lo relativo a mi trabajo y otra cosa es lo relativo a mi persona. Por supuesto. Ese hecho que ocurrió allá por 2021, la verdad que afectó muchísimo a mi familia, sobre todo a mi papá, a mi mamá, y la verdad que bueno, pensé que iba a cesar, pero el año pasado volvieron a hablar de mí esta misma persona en las redes, que tiene prohibido hablar de mí. Y bueno, ahora está imputado por desobediencia judicial, porque ni siquiera un fallo de una jueza le fue suficiente para callarse. Entonces, seguimos en esta situación, ¿no? Uno sigue revictimizando, y bueno, en algún momento hay que ponerle punto final. A pesar de estar en el lugar que estoy, me ha costado mucho llegar a las instancias en las que estamos ahora, y bueno, ojalá que se haga justicia. Qué importante lo que dijiste de esta violencia de género hacia vos, no es solamente hacia vos, sino cómo repercute o la magnitud que tiene en el entorno familiar también, ¿no? Sí, la verdad que me pasó que fue un amigo el que me manda un mensaje contándome de lo que había dicho esta persona y lo que le impactó. Y ahí es como que uno empezó y después empezaron los mensajes, y uno dice, bueno, no, esperemos. La verdad que fue muy difícil ir a trabajar, llevar adelante todo ese proceso, explicarle a mis hijos quién soy, ¿no? Que es tremendo tener que explicarle a mis hijos quién soy, Claro. porque saben quién es su mamá, pero bueno, sí, afecta mucho. Mis hermanos, por supuesto, quisieron usar la violencia, que no tampoco está bueno. Claro. Entonces empezar era como centrarme en un objetivo, que es decir, hay que poner un límite, la justicia está para poner un límite. Lamentablemente la medida salió 2 meses después, que la verdad que una persona que es víctima de violencia, no lo digo por mí, lo digo por todas las víctimas de violencia, no podemos esperar 2 meses. Claro, Más allá de la es mucho. cantidad de casos que pueda tener un juzgado, hay medidas y medidas porque se siguen perpetrando Claro. en el tiempo. Entonces, sí. durante esos 2 meses esta persona siguió, y sí voy a ser muy crítica con un fallo de la Cámara de Civil y Comercial, porque cuando se apeló esa sentencia de primera instancia, un fallo muy bueno de la jueza, donde no solamente tomó medidas de prevención, ¿sí?, sino que tomó dentro de lo que es la Convención de Belén do Pará medidas para erradicar la violencia. Le había impuesto a esta persona que en su programa se diera una hora para que se diera en ese espacio capacitación sobre violencia de género, y la Cámara la revocó. Quedó ahí Qué bueno. firme esa sentencia. Qué pena. Y no solamente es prevenir, erradicar, sino también sancionar la violencia. Eso establece la Convención de Belén do Pará. Por supuesto que ahí quedó, porque también es un desgaste ir a los procesos judiciales. Sí, sí. Los he llevado personalmente, los llevo personalmente, y es Sí. un desgaste importante. Más allá Por de supuesto. que uno es abogada y igualmente los puede llevar, es un desgaste emocional importante. Entonces uno quiere decir, bueno, quiero terminar con esto, quiero que mi vida, no quiero que se vuelva a hablar más de este tema, pero bueno, hay que concluirlos, ¿no? Hay que tener valentía y seguir, vamos para Así adelante. es. Verónica, la verdad que agradecemos tu experiencia y que hayas contado todo esto y de primera mano, así que estás más que invitada en un próximo programa, ¿no? Muchas gracias a vos. Y bueno, invitarlos mañana. Les pido que si quieren entrar en el Zoom, tienen que conectarse en el Instagram de Mujeres por la Justicia. Ahí está la invitación. Es una charla gratuita y abierta. Y si necesitan el link, lo piden por privado, no hay problema, pero creo que va a ser interesante porque son todos temas de mucha actualidad. Excelente. ¿A qué hora va a ser? De 16 a 19. Son charlas cortitas, para que no nos aburramos, para que cada uno busque la temática que le interesa, pero muy Interesante. contundentes en el tema de violencia de género. Excelente. Bueno, muchas gracias por Gracias a venir. vos, buenas noches. Bueno, vamos a un cortecito y enseguida volvemos con el concejal Virgili.
Bienvenidos nuevamente y bueno, lo prometido no es deuda porque lo tenemos al concejal Eduardo Virgili. Eduardo, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Sergio. Muchas gracias por la invitación a tu programa. Por favor, gracias por venir. Eduardo, contame tu vida como concejal. Bueno, mi vida como concejal empezó el año pasado en realidad. Este año va a ser el segundo año de mi gestión. Yo vengo de la rama del olmedismo. Estamos juntos en el equipo con Carlos Zapata. Tengo mi compañera de bloque también en el Consejo Deliberante, que es María Emilia Orozco, un excelente concejal. Sí, sí. Bueno, la verdad que muy contento. A mí el trabajo legislativo me apasiona, me gusta. Digamos, ya era algo que a mí me venía llamando la atención. Yo venía haciendo ciertas intervenciones con algunos proyectos, algunas cosas, me interesaba. Sí, sí. Después, digamos, surgió con el tiempo de que pueda estar en un cargo expectante. Cuando entré, me topé con que el trabajo legislativo en realidad era mejor de lo que yo esperaba, ¿no? Sí, a diferencia del ejecutivo, política, que uno por ahí está encasillado en una sola temática. Claro. En el legislativo uno tiene que aprender de todo, ¿no? Porque aprender, digo, porque uno interviene en ordenanzas que en definitiva son leyes de la cosas ciudad. de la ciudad y como que se ve más rápido, ¿no? El tema. Exactamente, y la verdad que el campo de acción del concejal y del municipio es como inmediato, ¿no? Uno sale de la casa y tiene el municipio, desde el Ya que está. pisa la vereda ya hay municipalidad, Claro. digamos, y ya hay ordenanzas, y es ahí donde nosotros estamos, ¿no? Trabajando. ¿Y el trabajo de la ordenanza cómo es? Van, votan y ¿qué tiempo sale la ordenanza? No, en realidad es un poquito más largo de lo que parece, digamos, nosotros presentamos un proyecto, digamos, te voy a contar, digamos, cómo es cuando uno Paso a paso. ingresa por primera vez, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando uno comienza el ciclo, cuando ha sido elegido y hay otros concejales que se han ido en gestiones anteriores, siempre uno se topa con un montón de proyectos que, bueno, por supuesto no son de uno, pero también tienen valor porque algunos son muy interesantes, Sí, sí, contribuyen al bienestar de la sociedad, entonces uno, digamos, trata también de que lo que ya está en archivo, digamos, dentro de las comisiones, siga adelante, por lo menos lo que uno considere, con lo que uno está de acuerdo. Y entonces lo primero que uno trabaja. Claro. A partir de ahí, digamos, uno ya igualmente viene con sus ideas, con su proyecto, entonces uno lo empieza a presentar, pero todo tiene un ciclo, ¿no? Porque uno presenta un proyecto, inmediatamente hay otras comisiones que, o sea, en el momento que uno presenta un proyecto se va derivando según la temática a ciertas comisiones. Claro. E incluso hay comisiones que van pidiendo los proyectos porque sienten que pueden intervenir o mejorar de alguna manera, darle alguna modificación al proyecto que lo mejore, ¿no? Entonces, hasta que en todas las comisiones se logra pulirlo al proyecto, recién pasa a las sesiones ordinarias, digamos, donde ya se vota. Es como decirte, digamos, en realidad el trabajo más fuerte está dentro de las comisiones. Ya en el recinto es como la última etapa, ¿no? Donde ya uno lo defiende, se pone en público. Claro. Es un trabajo muy interesante, la verdad. Cada vez que uno se topa con algún trabajo, te voy a dar un ejemplo, ¿no? Yo presenté un proyecto para establecer la obligatoriedad de la limpieza de los tanques de agua en barrios que comparten tanques, ¿no? Como Claro. un grupo de monobloc, por ejemplo, que comparten un tanque. Claro. En la mayoría de los barrios, por ahí no en todos los barrios está conformado un consorcio. Y el consorcio por ahí tampoco no se toma el trabajo de hacer la limpieza de los tanques, más en la periferia de la ciudad, ¿no? Donde se hace más difícil el acceso por ahí porque ya los tanques están muy rotos, Claro. hace mucho tiempo que no se lo mantenían, aparte porque había como un desconocimiento por parte de las personas que debía hacerse, porque hace mucho tiempo atrás había un consorcio que pertenecía a Aguas del Norte, que en ese momento era Agua de Salta, bueno, cambió como 10 veces de nombre. Aparte te digo, no, disculpame que te intervenga, pero es un buen proyecto porque nosotros vivimos del agua, o sea. Sí, la verdad que si uno no... nosotros encontramos que había un hueco normativo en cuanto a eso, ¿no? O sea, no se puede dejar, digamos, al libre albedrío de los consorcios, de las personas que si quieren o no hacer la limpieza, digamos, hay muchas familias de por medio que consumen de esa agua, la salud, por supuesto que la salud del agua influye directamente en la salud de las personas. Incluso, bueno, por ejemplo, yo venía a explicarte este caso porque en este sentido, por ejemplo, hemos contratado y hemos hablado con especialistas, biólogos, ingenieros que nos han asesorado muy bien, digamos, para poder llevar adelante. Hemos trabajado en conjunto con el Ejecutivo Municipal
con la secretaria, en este caso de Castelli, que es la Secretaría de Servicios, que también nos estuvo ayudando mucho en el proyecto, y de esa forma salen, es la forma que yo creo, ¿no? De hacer proyectos que terminan en buen puerto y que pueden salir adelante, no terminan en un cajón, digamos, porque son inaplicables. Claro. Pero para hacer ese proyecto, bueno, uno tiene, ¿no?, que asesorarse, uno tiene que hacer reuniones ampliadas, uno tiene que consensuarlo con el Ejecutivo Municipal para saber qué alcance realmente puede tener, si ellos tienen la capacidad de llevarlo adelante, de gestionarlo, y una vez que está todo ok, bueno, ya el proyecto se presenta y ya, digamos, tiene su curso. Sí, después se reglamenta, y una vez que se reglamenta, bueno, ya se tiene que aplicar. Perfecto, buenísimo. ¿Cómo estás viendo estos próximos años como concejal? Yo la verdad que, como te decía, el trabajo legislativo a mí me gusta mucho, así que por lo menos es mi deseo continuar. Yo no voy a tomar la decisión solo, ¿no? Nosotros somos un partido en donde todos tenemos participación, sí, en las decisiones y también en las oportunidades. Entonces, si todos estamos de acuerdo, bueno, por supuesto yo voy a continuar, voy a ser candidato. Y en 2 años por ahí sí yo siento que se quedan cortos, pero quizás no porque uno no esté preparado para el cargo, ¿no? Sino claro, porque realmente los tiempos legislativos, los proyectos que por ahí quedaron anteriormente, que uno trata de que continúen, hace que los 2 años se queden cortos. Aparte, en el interín de hacer un proyecto, uno empieza a necesitar otros, ¿no? Claro. No sé, te voy a dar un ejemplo. Yo estoy trabajando para tratar de unificar todas las normativas que inciden en las aperturas de la vía pública, ¿no? En las calles, que cuando hablamos de municipalidad, cuando uno llega a algún pueblo, algún departamento, alguna provincia, algún municipio, un distrito, normalmente ve las calles y dice buena municipalidad porque vive bien las calles, o mala municipalidad porque las calles están en mal estado. Claro. Bueno, Salta hay un problema histórico con eso. Vaya. Realmente creo que no hay salteño que no haya renegado con el estado de las calles, y es muy difícil porque realmente creo que no se ha hecho un compendio de todas las normativas y se puso énfasis en los pilares que inciden en el mal estado de las calles, que tienen más que ver con que la obra tiene que ver con la apertura y los arreglos que se hacen luego. Claro, que es lo que incide más en el mal estado que tienen. Digamos que sé que ahora estuve hablando con Emilia Calmejane, que está a cargo de esto, y la verdad que están haciendo un trabajo bastante lindo al respecto, pero digamos, históricamente cualquiera podría pedir un permiso, abrir sin idoneidad, la garantía no se cumplía, nadie sabía quién era, no se geolocalizaba, claro. Digamos, uno iba a reclamar por un pozo que le hacían en la vereda de su casa, en la puerta de su casa, y no, eso lo hizo Agua Norte, no, eso lo hizo una municipalidad, no, eso lo hizo un privado. Claro, siempre fue así. O sea, es tierra de nadie. Entonces la idea era hacer un compendio de todas las normativas para que sea un trabajo mucho más prolijo y haya sanciones, inspecciones, garantía de los trabajos, todo eso se afiance, digamos, cuestión de que en un tiempo prudente se empiece a ver que las calles estén en mejor estado. Y cuando empezamos a trabajar en ese proyecto, nos damos cuenta que, hablando con un ingeniero vial, nos damos cuenta de que en realidad también la incidencia en el mal estado tiene que ver con los camiones pesados que entran a la ciudad. Y los camiones pesados terminan entrando a la ciudad porque no hay una playa de transferencia y carga. Entonces ya tenemos que pensar en un proyecto de playa de transferencia y carga, que si bien hay por ahí dando vuelta algunos, pero no se llevaron adelante. Creo que hay que darle un impulso más fuerte, creo que hay que ver de que el privado pueda tener un rédito y que el privado sea el que invierta en hacer digamos, no solamente una playa de transferencia y carga, sino una playa de servicios integrales, ¿no? Claro. Y que pueda tener un rédito de eso para que se pueda hacer realidad, porque la verdad que invertir en una playa de transferencia y carga, sí, hoy en día, como está la situación, la verdad que se llevaría la mitad de las arcas del municipio. Te hago una consulta porque yo fui bastante crítico la otra vez con el tema de la municipalidad, que nos dieron un curso ahí en el CUSIS. Y les pregunto, ¿no? ¿Cuál es la problemática que tiene de antaño Salta, que no puede construir edificios de más de 8 pisos, como si siguieran siendo colonia? ¿Por qué eso? No, primero Salta tiene una característica, una condición de zona sísmica de un grado específico, digamos, que no permite que los edificios sean más altos, porque sí puede ser muy peligroso, digamos. Primero eso.
Segundo, hay que contemplar que la morfología que tenemos en la distribución de los servicios tampoco daría abasto para en edificios muy altos, ¿no? O sea, lo de que somos zonas sísmicas, más esa situación también hace que no se pueda dar libremente indicadores de edificación para edificios muy altos, porque por esas dos razones principalmente no daríamos abasto con los servicios tampoco. Bien. ¿Cómo ves la política de acá a futuro? Porque hay muchas guerras, hay muchos grupos, subgrupos, hay muchos conglomerados. ¿Cómo ves vos desde tu perspectiva? ¿Vos estás hablando específicamente de Salta o en general? Fíjate que ahora está el grupo Avancemos, donde vos estás, Uh-huh. que bueno, se juntó Zapata, Biela y Estrada. Exactamente. Por otro lado está el PRO, que no, parece que no cierra con la UCR o con Republicanos Unidos. Por otro lado está Sáenz con un montón de partiditos y que fueron formando subgrupos y subgrupos, como obviamente colectoras porque les conviene. Pero ¿cómo lo ves vos? Mira, yo creo que claramente se van a dar, más allá de que se presenten 100 candidatos, van a haber como 4 líderes, por así propuestas, decirlo, ¿no? O sea, van a haber 4 grandes grupos, digamos, de... Uh-huh. Primero tenemos para mí el estrepitoso fracaso del gobierno actual, Uh-huh. ya con la cuestión de la falta de agua, digamos, creo que de ahí para abajo, digamos, tenemos un montón de cosas para hablar. Sí, sí, sí. Después tenemos a los que se toman la política de manera muy personal y viendo para adentro únicamente, que no quieren abrir las puertas, que no quieren hacer ampliación, que serían, digamos, las personas que básicamente se van quedando solas, ¿no? Claro. Después tenemos la falsa oposición, que creo que también son arreglos que hay dirigentes y funcionarios que se han ido acomodando de cierta forma con ayuda de la gobernación, digamos, están cómodos y salen como a fragmentar la oposición, ¿no? Como para no, digamos, tener más chances de ganar. Claro. Y después claramente vamos a tener la propuesta nuestra, que creo que es la más acertada, ¿no? Yo la verdad que me siento muy cómodo y creo que las personas y en todos lados donde voy siempre me dicen, ¿no? Por supuesto que toda esta campaña de querernos desprestigiar y decir que nosotros estamos con la cámpora y que nosotros, y hablar del kirchnerismo, en esto una cuestión de nerviosismo, ¿no? En el gobierno, porque por otro lado tenemos personas que nos dicen, las personas que están involucradas en temas políticos y las que no tanto, me suelen decir lo mismo, ¿no? Estamos hartos de que la dirigencia política se pelee y en definitiva nosotros seguimos igual, los políticos peleándose, o sea, el que hayan dirigentes que se hayan despojado realmente de egoísmos, de personalismos, de proyectos propios y que hayan pensado en abrir el diálogo para que podamos tener una propuesta para estas elecciones realmente seria, con personas capacitadas, yo realmente lo celebro, ¿no? Y las personas que terminan entendiendo cómo se conformó esto son las personas que terminan diciendo, bueno y qué bueno que que hayan dejado las diferencias atrás, ¿no? Muchas veces yo digo, los problemas de Salta llegaron a ser de este tamaño y las diferencias eran así, entonces hoy realmente nos unen los grandes problemas que tiene Salta, las diferencias van quedando cada vez más pequeñas. Claro, claro. Sí, la verdad que políticamente uno dice desde afuera, ¿no? ¿Cuándo van a dejar de pelear? ¿Cuándo nos van a solucionar los problemas? Exactamente, poder tener, está esperando, ¿no? Claro, realmente creo que eso es lo que la gente está esperando, que toda la dirigencia política nos podamos pelear, que podamos dialogar, ¿no? Y dejar las peleas atrás, que podamos consensuar, digamos, a ver, todos tenemos objetivos claros con respecto a lo que queremos para Salta, que primero que nada es que se termine este gobierno, digamos, que para mí y para muchas personas le está haciendo mucho daño a la provincia. Sí. Entonces, lógicamente, como primera medida eso, y segundo que en la pluralidad también salen muchas veces proyectos muy buenos, ¿no? Claro. Eso no lo tenemos, por supuesto, que dejar de lado. El año que viene terminás tu mandato, ¿no es cierto? El año que viene termina el mandato, sí. ¿Cómo En realidad, este año, digamos, finaliza. Se podría decir que hasta fin de año. Y en 2 años vendrían las elecciones intermedias. Exactamente, porque... ¿Te postulás a? No, concejal de nuevo. Concejal de nuevo. Yo creo Repetila. que tengo que seguir un tiempito más en concejal,
y después, por ahí si sigo sintiéndome cómodo, sigo teniendo la oportunidad, por ahí ya pensar en ir a la Cámara de Diputados, ¿no? Pero por lo pronto me interesa seguir en el Consejo Deliberante. Tenemos ahora, digamos que actualizarnos porque, claro, nosotros tenemos 2 años como concejal y ahora con la renovación de la Constitución Provincial ya están los 4 años vigentes, así que en las próximas elecciones hay concejales que van a estar 4 años cumpliendo su mandato y a los 2 años se van a estar renovando, ¿no? Claro, claro. Bueno, así es, Eduardo. La verdad que gracias por tu introducción, por ponernos al tanto cómo es la parte de concejal, porque siempre hemos traído diputados por ahí, qué sé yo, pero nadie conocía bien la figura. Por ahí muchos televidentes no conocen la figura de concejal y la verdad que es un trabajo interesante. Sí, es un trabajo interesante, la verdad que es muy movido también dentro del Consejo, Sí. todo el tiempo se está viendo movimiento, todo el tiempo. Aparte, no lo puedo comparar con otras gestiones que no tuve, ¿no? Pero sí siento que por lo menos esta gestión, a comparación de alguna anterior que la seguí más de cerca, me doy cuenta que ha sido más de puertas abiertas hacia el vecino. Y eso la verdad que para mí es muy valorable. Bueno, ya saben el tema de las calles que están destruidas y eso, tirón de oreja a los concejales, no solamente a los diputados. Sí, en realidad Pero también bueno, muchas empresas, ¿no? Que le hacen y mucho a las la calle. empresas que realmente se lavan las manos, Los ¿no? concejales están atrás de las normativas, pero en realidad el daño más grande que tienen las calles son las empresas que trabajan sobre las calles, que, digamos, trabajan de manera irresponsable y terminan haciendo mal. Y como abogado te digo que les guste o no, las empresas tienen 10 años de responsabilidad sobre la construcción, así que se tienen que hacer cargo, ¿no? Exactamente. Así es, Eduardo, un placer tenerte acá y bueno, seguramente te vamos a invitar en una próxima vez. Encantado, voy a estar muy contento de recibir la invitación de nuevo. Te agradezco. No, por favor, muchas gracias. Bueno, venimos en 5 minutitos y hacemos un cierre del programa. Bueno, haremos un pequeño cierre sin antes hablar sobre lo que decía la doctora Verónica Simesen de Bielke sobre el tema de la violencia de género, algo que realmente nos preocupa, algo que esperamos pueda ir mermando de a poco, como sabemos, la deconstrucción de toda esta cultura machista y violenta, la verdad que va a tardar muchísimo, pero tenemos que poner de nuestra parte, hacer un pequeño esfuerzo y ver cómo llevarnos mejor con la mujer. Los hombres hoy en día, digamos, en base a las penas, en base a las denuncias que hay, van creciendo día a día. Por favor, paremos la mano. Ese no es el camino, no es el camino del uso de la violencia. Por otro lado, también lo escuchábamos al concejal Virgili, y quiero decirles algo. La ciudad de Salta, la verdad que hoy no sé si está tan recordada como la Salta la Linda o recordada por la Salta con Pozos. Creo que hay que imponerse sobre todo en las urnas, saber a quién votamos y para saber a dónde queremos ir. Eso fue todo en La Cruda Verdad. Nos vemos el próximo jueves, 21 horas.